Tengo nervios por un lado y mucha manija de cruzar por el otro. Para entrar a Estados Unidos, casi nos vamos de México sin hacer migraciones. Casi me meten presa porque empezaron, no, arriba del auto no te puedes bajar, no te puedes bajar. Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Si se están sumando en este video y se perdieron el video anterior, les cuento que venimos de hacer 2 días de ruta y hemos llegado hace un ratito a la ciudad de Ojinaga. Ciudad que limita con Estados Unidos, es el límite entre el estado de Chihuahua y el estado de Texas en Estados Unidos. Yo no puedo creer lo que estamos a punto de hacer. Primero estamos buscando un lugar para llenar el botellón de agua, que no tenemos agua. Y dijimos, bueno, antes de cruzar llenémoslo por las dudas, pero no encontramos ningún lugar, está todo cerrado. Queríamos imprimir también el seguro de Estados Unidos, que es obligatorio, y tampoco encontramos dónde imprimirlo. Y queríamos también cargar combustible. Sí, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer y qué no. Lo que es seguro es que vamos a intentar cruzar la frontera. Son las 4 de la tarde de acá. Hay agua. Ah, mira, bueno. Miren lo que es la estación de carga de agua igual, ¿eh? O sea, es un cuadradito. Así que vamos a ver si funciona. Esperemos que sí. Es lo más barato que encontramos en todo México. 8 pesos el garrafón, que es de 20 litros. Lo menos que habíamos pagado creo que era 10 o 12. Sí, así que bueno, vamos a aprovechar. A ver primero si funciona, ¿no? Capaz tiene los precios desactualizados, ¿no? A 5. Creo que no te va a dar cambio, ¿eh? No importa porque tengo justo. 5, 6, 7, 8. Además lo bueno que usamos las monedas. Uy, qué boludo, lo puse al revés. Es la primera vez que está. Siempre el enjuague es el primer paso y acá no, mirá. Ay, capaz que tenías que tocar enjuague primero. Claro, pero no me di cuenta, toqué garrafón como si primero me iba a poner enjuague y no. Bueno, me mojé un poquito nada más. Al lado de los cositos para cargar envases había una canilla, así que estamos aprovechando para llenar el tanque. Más que estamos en el desierto, así que acá no es que abunda mucho el agua. Por eso nos vino bien y dijimos, ni lo dudamos. Con eso ya haríamos una gran parte, que es tener agua para tomar en los próximos días, también agua para bañarnos, para lavar los platos y demás. Nos quedaría ver si podemos cargar diésel. Igual tenemos el tanque casi lleno, así que si no encontramos no hay problema. Es para usar los últimos pesos mexicanos nada más. Para gastar, sí, los pesos que nos quedaron de acá. Y si no, bueno, vamos a Estados Unidos y tengo una manija de cruzar. Tengo nervios por un lado y mucha manija de cruzar por el otro. Y por acá tenemos la Pemex. ¡Wow! ¡Qué buen precio! Mira, $24.90. Todo está barato en esta ciudad, ¿no? Al lado de lo que veníamos pagando. Recién hacíamos memoria y el agua la última vez la pagamos 30 pesos. Acá estaba 8. Y el diésel 2 pesos más por litro. Sí, así que bueno, aprovechemos. Esto nos ha pasado bastante en México, que las de diésel tienen el coso muy grande, ¿no? Para Blanquita. Son para camión, entonces el de Blanquita del tanque es chiquito y no entra. Hay que darle despacito y estar un rato, así que la mitad de las veces lo termino haciendo yo. Ahora fue el playero a ver si conseguía un embudo para... Bueno, no le debe faltar tanto, ¿no? No, sí, estoy cargando demasiado despacio. Ah. Ahora sí vamos a encarar hacia el puente internacional. Hacia la frontera con Estados Unidos. No puedo creerlo. Lo digo y no lo creo. Es como que no puedo creerlo. Miren esa esquina. Venden todo lo que uno se imagina del desierto acá mexicano, texano. Hay cactus, gorritos. Allá atrás dice, mira, ropa vaquera, botas de trabajo. Ah, por ahí, miren. En el video anterior les contábamos que hicimos 2 días de ruta y que hoy llevamos ya hechas 5 horas de ruta para llegar a la frontera y cruzar directamente porque no había nada marcado en la ciudad. Marto había leído una noticia de problemas de tiroteos. Y ahora que estamos acá en esta ciudad, no es tan fea. Hemos pasado ciudades fronterizas que tienen peor ambiente, mucha gente en la calle, que uno no se siente tan inseguro. Y acá no hay gente en la calle directamente. La verdad, está mejor de lo que esperábamos. Y bueno, estoy nervioso. Espero que salga todo bien, pero crucen los dedos desde sus casas para que Blanquita pueda rodar por Estados Unidos, que sería nuestro país número 19. 19. Wow. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Para entrar a Estados Unidos no tenemos que cancelar el tip. Por acá adentro. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes. Bueno, entramos a la parte de aduana, pero como tenemos permiso de 10
siempre poca cartelería, uno no sabe si se están metiendo bien, mal, es como que no tenés idea de nada. Ven, esta es la fila de autos y nosotros nos vamos a acomodar acá atrás, a ver que alguien nos diga otra cosa. O si tenemos que bajarnos a hacer los papeles. Todas patentes de Texas adelante, mirá. Sí, es verdad. Son lindas, ¿eh? Discretas. Ay, qué nervio. Vamos a contarles un poco, casi nos vamos de México sin hacer migraciones. Entramos en la fila de autos, que es la única fila que hay. Esa fila directamente cruza la frontera, o sea, te subís al puente, pagás el peaje, te subís al puente y te fuiste de México. Preguntamos y nos dijo, no, migraciones es por acá. Encima, cuando me bajé del auto de Blanquita para ir a preguntar ¿dónde hacemos migraciones? O capaz que era justo en la entrada del puente que te hacían todos los trámites juntos, casi me meten presa porque empezaron, no, arriba del auto no te puedes bajar. Y yo como, y así parada, le dije, ¿dónde hago migraciones? Y ahí se acercó el señor y me dijo, no, bueno, andá ya, estacionate. A ver, acá hay que pagar el peaje del puente Ojinaga. Hola, buen día. ¿Cuánto es? 30 pesos. ¿En esa manera? Sí, tenés 20 ahí, toma 10. Muchas gracias. Bueno, y ahora quedamos parados ya arriba del puente internacional. Hay una página que te dice la demora que hay para el cruce y decía media hora. Además nadie te habla, nadie te pregunta nada. Entonces hubiéramos cruzado sin saber hasta Estados Unidos. Cuando lleguemos nos iban a decir, bueno, Chicos, vuelvan a hacer la salida. Claro, nunca salieron. Como es un cruce más bien vecinal, no había nadie para hacer la salida de México. No, de hecho creo que debemos ser los únicos turistas por lejos del cruce. De hecho, no nos preguntaron nada. Agarró, selló. ¿Quieren la salida? Tú, quizás. Y bueno, a enfrentarnos con la entrada a Estados Unidos, que va a salir todo bien, Los argentinos necesitamos una visa para entrar, que ya la tenemos gestionada Sí. en el pasaporte anterior. Así que andamos con 4 pasaportes. 2 pasaportes para cada uno. Bueno, ahora les contamos a ver qué onda. Ay, ya estamos cruzando el puente. Qué nervios. El río que separa a los dos países casi no existe. Está sequísimo. Mal. Es un arroyito. Y mira, para allá adelante ya se ven los carteles que dicen Texas. Uy, ya está todo en inglés, Belu. Recién nos pararon igual en el puente. Nos pidieron los pasaportes, las visas en realidad, que nosotros las tenemos en un pasaporte más viejo, porque en el medio se nos venció el pasaporte argentino, así que lo tuvimos que hacer de nuevo. Pero la visa de Estados Unidos, lo bueno es eso, que tiene fecha de vencimiento y no importa si tu pasaporte se venció, mientras tengas un pasaporte válido de tu país y la visa vigente, puedes pasar. En cambio, la de Canadá, por ejemplo, una vez que se te venció tu pasaporte actual, perdiste la visa. Nos preguntó cuántos éramos, si éramos ciudadanos, y ahí les expliqué que éramos de Argentina. Revisó las visas y nada, nos dijo, bueno, vaya. Debemos tener como unos 30 autos adelante. Creo que hay una sola línea. Ay, ¿qué hacemos todo desde arriba? No sé. Ahora les vamos a contar más. Vamos a apagar la cámara por las dudas. Estamos en Estados Unidos. Bueno, la frontera, por más de que teníamos nervios y demás, no fue para nada difícil. Creo que de hecho fue hasta de las más fáciles que hemos hecho. La verdad que sí. Primero se pasa, cuando salís del puente, pasas por una garita y un oficial te hace preguntas como a qué te dedicás, traes algo prohibido. Miró los pasaportes de Argentina y dijo, wow, desde Argentina, ¿sí? ¿Hace cuánto que están así dando vueltas? 4 años, qué sé yo. Pero una charla amena. Fue en español. Bueno, estamos en frontera con un país en español, así que obviamente todo el mundo habla español. El vehículo no hicieron ninguna revisión en el interior, nada, ni meterlo en un escáner, absolutamente nada. Nos preguntaron solamente si teníamos para declarar frutas, verduras, carnes, lácteos, como les dijimos que no nos dijo más nada. Y nos preguntó si íbamos a ir a Presidio, que es la ciudad fronteriza, o si íbamos a salir. Y les dijimos que íbamos a ir hasta Alaska. El tema es que si vas solo a Presidio no necesitas nada. Si vas a entrar a Estados Unidos de verdad, o sea, más allá de 25 millas, tenés que hacer un formulario que se llama formulario I-94. Se puede hacer por internet o hacer como hicimos nosotros, que lo hicimos acá. No lo hicimos por internet porque habíamos leído que tardaban 7 días en darte el ok del permiso. Entonces dijimos, o sea, no nos faltan 7 días para llegar. 2. Vamos y lo hacemos directamente en la oficina. Pero en la oficina, cuando entramos, ahí como que falla un poquito la comunicación. Porque, bueno, este oficial primero nos dice, bueno, vayan a estacionar la camioneta adelante, vuelvan y vayan a la oficina a pedir el permiso I-94 para poder transitar por Estados Unidos. Cuando vamos a la oficina,
había otro oficial afuera y le dijimos necesitamos el permiso I-94. Dijo, bueno, pasen a la sala, nos sentamos, había un solo oficial atendiendo. Media hora habremos esperado, nada. En silencio, además el tipo, como que trabajaba en la computadora, estaba con 3 personas que estaban sentadas adelante nuestro. Se empezó a acumular gente y bueno, entró otro oficial y nos dijo, ¿sí hicieron el pago? No, porque nadie nos dijo nada. ¿Qué pago? Nos dijo, lean el código QR, hagan el pago y listo. Era el mismo oficial que nos había dicho que pasáramos a la oficina. Bueno, cuando escaneas el código para hacer el pago, te pide todos tus datos, absolutamente todos, y después pasas con ese oficial que te toma las huellas, una foto, revisa los pasaportes que no tengan nada raro porque los miró con una luz y todo, y listo. O sea, no hubo preguntas raras ni complicadas, absolutamente nada. Nada, o sea, agarró el oficial que encima había cambiado y era uno que hablaba inglés nada más. Miró los pasaportes, dijo, desde Argentina y nada más. Nos dio 180 días, que nosotros no vamos a usar porque la idea es ir hasta Alaska, pero bueno, no importa, nos dio los 180 días y bueno, no sé, estamos dentro de Estados Unidos, yo no lo puedo creer. Ya está, o sea... Es una locura, vinimos manejando desde Argentina a Blanquita y llegamos hasta Estados Unidos. 19 países, no lo puedo creer. Mucho. Es una locura, la verdad. Así que bueno... Ahora hay que caer de que estamos acá. El formulario I-94 nos salió $6 a cada uno. Y del vehículo no se hace ningún registro, no se hace nada. Lo que sí es obligatorio es tener un seguro vehicular en Estados Unidos. Lo contratamos por internet antes de venir hasta acá, en una página que se llama Seguros Gringo. Les anticipo que es carísimo el seguro, es exorbitante el precio. El más caro, de hecho, creo que hemos pagado hasta ahora. Lo más barato que conseguimos fue $120 el mes. Ese seguro sirve para todo Estados Unidos y para Canadá si lo habilitas. Para Canadá es más caro todavía, sale como $170. Nosotros en 30 días tenemos que pedir el de Canadá y digamos, sí, $170, es una locura. Pero bueno, no importa, lo importante es que estamos en Estados Unidos y que vamos a tratar de cumplir nuestro sueño, eso es lo importante. Y 2 cosas más, no nos pidieron el seguro médico, aunque siempre viajamos con asistencia al viajero fuera de Argentina. Saben que en Estados Unidos cualquier cosa que te pueda llegar a pasar es carísima, así que súper recomendable contar con asistencia al viajero siempre. Nosotros viajamos con Asis 365 desde que salimos de Argentina, así que hace ya 3 años que viajamos con este seguro. Es el que llamamos en caso de descompostura, que es lo que nos suele pasar en viaje. Por suerte, toco madera. Siempre funciona muy bien y con el código CAMINANDO tienen un 5% de descuento. Y lo otro que es muy importante es contar con internet, porque por ejemplo acá tuvimos que hacer todo con nuestros datos, menos mal que teníamos contratado. Sí, en la sala ahí de espera se podía usar el teléfono y nos dijo, bueno, ahí llenen el formulario para pagarlo y es obviamente todo online, así que nosotros teníamos todavía el plan que teníamos en México, que era el plan regional de México y Estados Unidos, así que no importaba cuándo cambiábamos de país, íbamos a estar siempre conectados. Aclaro que la empresa que usamos, como siempre, es HolaFly, que es la que nos acompaña también hace un montón de tiempo y funciona súper bien con datos ilimitados. Ahí también tienen un 5% de descuento con el código Caminando el Mundo. Y bueno, yo estoy muy emocionado. Yo propongo que hagamos un matecito porque son las 6:15 de la tarde. Acá anochece como a las 8 de la noche igual. Sí, acá, bueno, no sé si lo contamos en este video o en el anterior, acá es una hora más cerca de Argentina, o sea, hay 2 horas de diferencia. Y bueno, anochece 8:30, así que tenemos luz para rato. La idea es calentar el agua del mate y hacer una horita de ruta, ¿no? Hacer una hora de ruta, no nos vamos a quedar en esta ciudad que creo que es chiquita, pero bueno. ¡Qué alegría, amigos! ¡Estamos en Estados Unidos! Y ahora sí, amigos, acá tenemos el cartel Welcome to Texas, Drive Friendly de Texas Way. Miren qué hermoso cartel. Bueno, y ahora sí, primeros kilómetros por Estados Unidos. Me gusta ese cartel que dice, mira, adoptá una ruta próximos 2 millas. Bueno, ahora hay que acostumbrarse al cambio no solo de idioma, sino de todas las medidas que conocemos. Acá no se usa el metro, se usan los pies, se usan las yardas, se usan las millas en vez de los kilómetros. Así que hay que acostumbrarse a los límites y bueno, y a cómo se maneja todo acá en Estados Unidos. Mira, acá hay una estación de servicio, 3.62, creo que el combustible acá es por galón, así que estaría $1 el litro, si no me equivoco. Mucho más barato de lo que estamos pagando en México. Vamos a ver en el resto del país qué onda los precios. Pero estamos manejando en Estados Unidos. Justo que les decíamos lo de las millas y demás, miren el GPS, como que se autoadaptó, digamos. Ahí al costadito dice 40 m/h, o sea, millas por hora, que es a lo que está yendo Martu, y el límite es 55, que es el blanco.
Y ahí pasó un cartel que decía 70 millas por hora y lo cambió automáticamente. Se actualizó. Está buenísimo porque así nos ahorramos tener que hacer las conversiones y además tenemos como siempre presente cuál es el límite y a cuánto vamos, así que no podemos equivocarnos, no podemos tener una multa. No, acá no se puede comer ninguna multa. 70 millas por hora ahora son como 110 kilómetros, así que ni llegamos a ir a esa velocidad. El paisaje viene bastante parecido al que estaba en México. De hecho, en realidad esto también era México hace unos años. Después, cosas de la historia y de que Estados Unidos se apropió de gran parte del país, de México. Bueno, se quedó con Texas, Nuevo México, California y un cuarto estado que no me estoy acordando ahora. Ay, no sé, pero era enorme. México estaba hasta mucho más arriba. Eso lo aprendimos en la visita al castillo de Chapultepec. Y la verdad que viene linda la ruta, mirá los paisajes. Acá parecen más imponentes las montañas, pero me parece que es porque justo la ruta como que las atraviesa y en México las pasábamos de lejos. Puede ser, sí. La verdad que está impecable la ruta, eso sí, en muy, muy buen estado. Mirá acá el pueblito. Quedaron todas ruinas. ¿Qué habrá pasado? Ghost Town, mirá, pueblo mirá, fantasma. Pueblo fantasma. Marta, entramos a Estados Unidos y ya vimos un pueblo fantasma. También algo que estamos viendo mucho son motorhomes o casas rodantes al costado de la ruta de cualquier cantidad. Como en Breaking Bad. Sí, mirá, rock slides. Eso quiere decir que debe haber derrumbes de piedras por acá entonces. Ahí vamos nosotros, a Marfa, a 39 millas. O sea, 65 kilómetros según nuestro GPS. Border Patrol. La patrulla de frontera. Hello, how are you? What's your Hello. citizenship? Yes. No, we are Argentinian. You're what? From Argentina. From Argentina. Argentina? Yes, we are tourists. Did you cross down there? Yes. Yes, We made the How many people you got? I-94. How many people you got back there? Only two. It's a motorhome. Kids? No. It's our house. Oh, these are visas, I see. Where you headed? Para Marfa. Yes. Go on. Bueno. Thank Have a nice you. day. Qué oxidado el inglés. Miró así medio por arriba los pasaportes. Le mostramos una captura de pantalla del formulario que completamos del I-94. A 8 kilómetros de Marfa, están cayendo unos rayos por allá atrás, por allá al costado. Ya nos habíamos olvidado de los lluvia. Estamos ya en Marfa. ¡Wow! Parece un barrio igual de casas rodantes. Son todas de tiro. Sí, son todas enormes. Me imagino lo cómodas que deben ser adentro. Ah, es un RV Park, mira. Ah, con razón. RV Park. Y nosotros por acá. A ver, el pueblo. Mirá las cúpulas de la iglesia allá atrás. Sí. Hay un hotel. Miren lo que es esta casa rodante que tira la camioneta que está ahí adelante. Es enorme. A los yankees, ¿no? Todo enorme. Wow. O sea, no, más grande que un departamento. Con slide de los dos lados, además, ¿sabes lo que debe ser, no? Acá la casa con la bandera de Texas y la bandera de Estados Unidos, que la de Texas es muy parecida a la de Chile. Qué lindo haber entrado a un nuevo país y caer en un pueblo así de lindo, ¿no? Parece muy tranquilo.
Salimos a dar algunas vueltas, dejamos a Blanquita en el edificio que Martu dijo, mirá qué iglesia que hay atrás, que no era una iglesia, era un edificio del gobierno, parecía. Hermoso. Hoy es sábado, así que hay gente en los barcitos. Muy poca igual, porque es muy chico el pueblo. Es muy chiquito el pueblo, no sabíamos que era tan chiquito. Pero me encanta entrar a un país y tener estas primeras impresiones de paz, tranquilidad. Las construcciones y cómo está diagramado el pueblo me hace acordar a las películas. Además, como estamos en Texas, todo el mundo con los sombreros tejanos. Sí, como vestidos de vaqueros. Y además también me hace acordar a esas imitaciones de pueblo que uno ve, de así del lejano oeste y todo eso también me hace acordar. Sí, sí, está muy, muy lindo. Hay muchísimas iglesias también, habidas y por haber. Ahí está Velo entre las banderas de Texas y Estados Unidos. Hay una placa acá que es en conmemoración a todos hombres que estuvieron en distintas guerras. Dice Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflicto con Corea y conflicto con Vietnam. Mirá qué linda te queda la bandera de Texas. Y algo muy curioso es que miren, ahí llega el auto a la esquina, no hay absolutamente nadie. Bueno, ese no frenó a cero. Bueno, pero fue el único, todo el resto que vimos frenaban a cero, que era algo que nos llama la atención. Sí. Miren, por ejemplo ahí, un auto, frena a cero aunque venga o no venga nadie. Ahora pasa y allá hay otro más. A ver si frena. Miren, no hay nadie, o sea, podría girar directamente y no. Frena a cero, mira y después cruza hacia acá, aunque no haya nadie. Que en Argentina uno el pare no es que se respeta así como que frenas, sino como que bajás un poquito la velocidad y mirás si viene alguien o no. Pero acá en Estados Unidos se respeta muchísimo. De hecho, si te llegas a saltar un alto y te llegan a agarrar, te comes una linda multa. Es motivo para que la policía pueda pararte. Y bueno, nada, lindas primeras impresiones de Estados Unidos. La verdad, Estamos que contentos. sí, estamos contentos. No es nuestra primera vez en motorhome en Estados Unidos. Sí lo es desde que tenemos el canal de YouTube, así que no vieron nada de lo anterior. En el 2019 hicimos un viaje en un motorhome alquilado por la costa oeste en unos 19, 20 días. Que en ese momento compartimos solamente por Instagram, así que los que nos siguen desde antaño, capaz que lo recordarán. Y en nuestro blog sí está toda la información de todo el recorrido que hicimos, que de hecho el otro día nosotros nos pusimos a leerlo para recordar un poco. Más o menos tenemos ahí una experiencia, aunque viniendo con Blanquita es otra, porque primero porque pasó mucho tiempo. Y segundo porque a los estados que vamos a recorrer en esta primera parte del viaje no estuvimos porque vamos a hacer, bueno, estamos en Texas, que es el estado más grande. Después vamos para Nuevo México, Colorado, Montana, Wyoming y Montana. Vamos a ir como por la ruta más directa hacia Alaska, pero haciendo un montón de paradas de lugares increíbles que ya van a ir viendo, así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perdérselo. Del otro lado del parque había un cartel que decía que los perros tenían que estar todo el tiempo con correa. Y acá te dejan las bolsitas para que juntes las necesidades y las deposites acá. No tenés excusa. Y no, bueno, por eso debe estar todo tan limpio. Las casas son muy bonitas, con mucho espacio. Mirá, ese, por ejemplo, tiene las sillas ahí afuera. Nada, se lo ve lindo. Esta de acá es la iglesia metodista, creo. Y nosotros con Blanquita vamos a ver si podemos pasar la noche allá, donde está estacionada. Primera mañana en Estados Unidos y nos levantamos con la rueda de Blanquita un poco baja, así que seguimos en este pueblo Marfa. Vinimos a una estación de servicio. Las estaciones de servicio son autoservicio en general. No hay nadie, o sea, vas, te cargas directamente. Ahora no vamos a cargar combustible, pero nos encontramos con que hay aire. Habíamos pasado por otra que no tenía aire. Lo bueno es que hay, lo malo es que es pago, pero bueno. Nunca habíamos pagado así por aire. Se puede pagar con tarjeta, miren, Visa, Master, Discover, American, Apple Pay, cualquier cosa. Sale $2,50. Y si no, podés pagar $2 ahí con monedas. Esta no me la está tomando igual, así que... Capaz que no tiene mar para apoyar el postnet ese. Finalmente pasó la tarjeta. Ahora hay que aprovechar los minutos que tenés. Son 5 minutos dura. $2,50 por cargar aire.
Ahora sí, Martucci, estamos listos para salir a la ruta. Ya tenemos las ruedas infladas. Mira, no services, próximas 74 millas. 100 kilómetros sin ningún tipo de servicio ahora en la ruta. Lo bueno es que te avisan, así que si tenés que cargar combustible, si tenés que comprar comida, no sé, ir al baño, lo que sea, estás al tanto de que tenés que hacerlo ahora o esperar 100 kilómetros. Que recién es en el próximo pueblo. Claro, nosotros estamos aprovechando el domingo para hacer un poquito de ruta y para ir a hacer las compras también, porque no tenemos nada y en este pueblo Marfa no había muchas opciones. Era hacer la ruta hoy o mañana. Sí, así que dijimos, bueno, aprovechemos, nos pegamos una ducha a la mañana, preparamos el mate y ahora sí nos estamos yendo a hacer las compras. En realidad no estamos yendo a hacer 300 kilómetros de ruta y después hacer las compras. Que es donde está el Walmart más cercano, porque hasta ese lugar son todos pueblitos chiquititos y puro desierto. Y ayer la noche en Marfa fue tranquilísima. La primera noche en Estados Unidos un 10 y fresquita. Sí, no, la verdad, un 10 de 10 por ahora. Vieron que les dijimos que no había servicios, bueno, pero apareció un cartel que decía Picnic Area, o sea, puedes venir acá a hacerte un picnic al costado de la ruta. Llegamos al primer pueblo de esta ruta que se llama Valentine. Sí. Valentino. Sí, parece medio abandonado, o sea, se ve que hay gente, pero está todo como bastante venido abajo. Muchas construcciones caídas directamente. Claro. Pero había un bar que estaba abierto. Pero ahí hay una iglesia en medio de la nada. La estación de servicio acá que parece cerrada. Un tractorcito enfrente. Bueno, y acá hay algo curioso. Me voy a bajar para mostrárselos. Bueno, miren, hay un motorhome parado, un auto. Llama la atención, al menos. Es algo muy particular. ¿Qué me vas a comprar en Prada? El Prada más raro del mundo, sin dudas. Está en el medio del desierto, no hay locales, no hay nada, solamente está el Prada y no está vacío además. Uno se preguntará, ¿qué hace esto acá? No es un local con atención al público, o sea, uno no puede venir a comprar. Miren, ahí hay carteras. Tiene, mira, la tierra del desierto tiene. Bueno, en realidad no es un local de Prada, es una obra de arte que fue hecha por artistas. Es una réplica en realidad. Qué raro. Claro, de un local de Prada, Prada Marfa. Esas carteras, esos zapatos. Del otro lado hay más carteras por ahí. En realidad son carteras originales de Prada. Creo que son de una colección del 2005 y están acá en exhibición. El local está siempre cerrado, nunca abren la puerta. Solamente una obra de arte, así. Un local en medio del desierto. Y hay una reja alrededor y la gente deja candados. Acá está la reja que decía Martu. Toda llena de candados. Mira, acá hay un billete de algo. ¿Qué es? ¿10 qué? Ay, no entiendo. Esta letra parece como ruso, ¿no? Uy, dame un $10, ¿no? Miren. Una cuchara doblada. Bueno, el amor se simboliza con cualquier cosa, Mar. De la forma que uno quiera. Por eso te amo, mi amor. Y miren, el local, nada, desierto, la ruta. Allá está Blanquita y más desierto por atrás. Miren, de este lado hay otro área de picnic, pero son como carpitas. Super motorhome. Uno puede parar en esa zona a comer algo, a descansar un rato, a estirar las piernas. Sí, además no hemos pagado ni un peaje, nada por ahora, esperemos que siga así. Mira, del otro lado también hay, allá atrás donde están los camiones. Y estamos cruzando cualquier cantidad de motorhomes. Increíble la cantidad, ¿o no, Belu? Sí, hay muchísimos. Cada vez que agarro el celu se me pasan porque va muy rápido, ¿no? Pero miren, ahí los camiones en otra área de descanso, de picnic. Quiero aclarar que creo que soy el más lento de la ruta por lejos, ¿o no? Sí, vamos, o sea, no es que vamos lentos. ¿A cuánto vas? A 100. Y nos pasan como poste caído. Los camiones, los autos, los que llevan tráiler, todo nos pasa. No he pasado a nadie todavía. Lo bueno es que así va como bastante liberada la ruta. Wow. Qué pedazo de motorhome, ¿no? Es un bus no transformado, o sea, es motorhome de fábrica. Y
muchos de estos así van tirando atrás un jeepcito, una camionetita, como para poder dejarlo estacionado y salir después a recorrer. Y otra cosa que no les contamos es que toda la ruta que vamos haciendo va bordeando la frontera con México, así que toda esta cordillera que se ve acá adelante de montañas es justamente la frontera con México. De hecho, estamos yendo hacia El Paso, que es la ciudad fronteriza en la frontera justamente de Ciudad Juárez con Estados Unidos. Ciudad Juárez es en México, El Paso en Estados Unidos, así que bueno, estamos yendo para ese lado. Eso es algo que también hay muchísimo acá, que son camionetas grandes tipo Ram, Silverado, y tienen doble rueda atrás, no una sola. La primera estaba llevando caballos, llevaba como 3 caballos arriba. Y estas 3 camionetas como blanquita. Claro, 3 vans, o sea, tiran muchísimo. Una locura. Es impresionante que cada casa tiene prácticamente una casa rodante al lado, ¿viste? Sí, justo bueno, en estas no se ven, pero en todos los que estuvimos pasando, así perdidas en medio de la ruta, vimos casas que eran o casas chiquitas o tinglados o casas grandes, pero afuera tenían 1, 2, 3 casas de tiro enormes. Sí, a los yankees. Ahora llegamos a Van Horn, que es una ciudad chiquita que hay en la ruta. Que era el otro punto donde recién volvías a tener servicios. Ahora vamos a dejar la ruta 90 y vamos a agarrar la autopista interestatal 10. Nos parecía raro que no hubiera ni un camión, nada, pero era por eso. Mira, y acá hay también RV Park. En todos lados hay RV Park. Sí. Con pileta, café, pesca, gas. Y de a poco nos vamos acercando a la ciudad El Paso y nos pasó algo muy gracioso. Yo puse en el GPS un Walmart, marqué un Walmart que estaba sobre la ruta en la ciudad del Paso. Y Marton mira el cartel y ve que la ciudad de Las Cruces, que está como a 100 kilómetros más, decía 133 y acá decía 133. Y me dice, Marton, no puede ser que, o sea, estamos a la misma distancia que Las Cruces y pusiste El Paso. Yo agarro, miro el mapa, abro todo así, digo, no, pero dice El Paso el lugar. Yo abría, miraba la dirección, todo decía El Paso, Texas, El Paso, Texas. La otra ciudad de Las Cruces es ya Nuevo México. Estuve un rato así como diciendo, no puede ser que... Qué raro. Lleguemos a ver qué onda. ¿Qué nivel? Vos andá porque la ruta igual es la que te lleva al Paso, o sea, a lo sumo no vamos a encontrar nada en el medio. Y después nos dimos cuenta que el cartel estaba en millas y claro, faltaban 133 millas para la ciudad de Las Cruces y nosotros estábamos a 130 kilómetros, que en kilómetros eran como 100 más. Y estamos pagando el precio de la falta de costumbre, ¿no? Además creo que la distancia en millas pocas veces la hemos visto, entonces bueno, hay que acostumbrarse a que ahora el cartelito no es la distancia en kilómetros. Claro, nosotros rompiéndonos la cabeza pensando por qué nos da diferente, o sea, qué estamos haciendo mal. Y era eso. Y acá bueno, hay que prestar atención porque miren la cantidad de caminos que hay. Este que se abrió al lado nuestro, allá hay diferentes niveles. La cantidad de tiendas que hay al costado de la ruta es impresionante y todas enormes además. Todas con estacionamiento. Mira, hasta Walmart y Sam's Club. Me dio miedo a mí porque yo vengo diciendo que no hay tope para entrar y acá no, como que no podías ir para atrás tampoco si había un tope. Se nos pasó el día adentro del Walmart. Creo que fue el mercado más grande que visitamos en todo el viaje. Hemos visitado buenos mercados, pero este era enorme. A nivel yankee, la cantidad de cosas que hay adentro. Fuimos, vinimos, íbamos para una punta, íbamos para la otra, pero bueno, pudimos hacer las compras. Compramos de todo, hasta almohadones nuevos para Blanquita, naranja y este de todos colores. Más adelante tenemos que cambiar las fundas del sillón. Había una tela que me gustaba acá, pero como es muy a medida, lo voy a tener que coser yo y no tengo máquina.
Así que vamos a ver si conseguimos alguna máquina chiquita para tener acá adentro. Pero increíble lo grande y la variedad que había en el Walmart, hasta sector de no sé, sector de lo que se les ocurra hay. Si quieren podemos grabar un video para mostrarles cómo es un supermercado en Estados Unidos, porque realmente es un shopping prácticamente. Es muy grande, o sea, lo que necesites está desde cosas para hacer artesanías, telas, electrónica, no sé, todo. Bueno, comida obviamente, compramos lo que veníamos a buscar, que eran frutas, verduras, quesos. Los precios un poquito más caros que en México, nada del otro mundo, excepto los huevos. Que pagamos un montón. El doble que en México, o sea, pagamos... $8, los 18 huevos pagamos. No, $5. Ah, dije, $8, pagamos los 18 huevos, me muero. 5. 5 los 18 huevos, estamos pagando 5 el maple en México. Nosotros comemos mucho huevo, pero bueno, el resto de las cosas más o menos bien. Y bueno, hay que empezar ahora a acoplarse al país, todavía estamos ahí como boyando, ¿no? Por lo pronto vamos a cerrar este primer video de Estados Unidos, que esperamos les haya gustado. Se viene mucho recorrido por este país, así que los invitamos a suscribirse al canal, que es gratis y nos ayuda mucho a seguir creciendo. La verdad que es un país que, bueno, no es nuestra primera vez, pero la verdad que nos resultó cómodo esta segunda vez, estando con Blanquita, entrando por tierra. Parece que va a estar bueno. Sí, es muy diferente todo, así que yo todavía estoy ahí medio perdido, pero bueno, sé que la vamos a pasar bien. Hoy creo que vamos a pasar la noche acá en el Walmart, así que bueno, yo me voy a ir a hacer una tarta y a ustedes los veremos en el próximo capítulo. Porque almorzamos, nos fuimos al Walmart y ahora vinimos para cenar. Hombre, almorzamos tarde. Así que bueno, amigos, hasta el próximo video de Caminando el Mundo.